Bien, supongo que ya está comenzando, ya empezó a grabar, sí, ya empezó a grabar. Muy bien, entonces, recuerdan que la clase pasada habíamos empezado a ver la transformación de una gramática arbitraria en una gramática propia y después de una gramática, y vamos a ver hoy la transformación de una gramática en forma normal de Chomsky. Entonces voy a compartir las láminas. Un momento, por favor. Ya está. Todo el mundo está viendo las láminas, ¿no? Entonces, Sí, recuerden, voy a retroceder un poco. Eh, Habíamos empezado con una gramática totalmente arbitraria, claro, independiente del contexto, esa es la idea. Y a partir de ella podíamos generar gramáticas en forma normal de Chomsky de Greibach que iban a generar el mismo lenguaje, salvo epsilon. El primer paso había sido crear una gramática propia, es decir, una gramática sin reglas unitarias y sin reglas epsilon que genera el mismo lenguaje, por supuesto sin epsilon, porque ya eliminamos las reglas producciones epsilon. Bien, entonces eso lo vi la clase pasada. No sé si hay dudas sobre esa transformación. No. Bien, entonces continúo con forma normal de Chomsky. Ahora, para forma normal de Chomsky, en realidad ya no nos falta tanto. Las ideas básicas son muy simples. Vean, vamos a tener una gramática propia ya, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a eliminar las reglas bueno, vamos a introducir primero una serie de reglas que nos permiten introducir directamente los terminales. Ajá, para eso vamos a crear nuevos no terminales, de esta forma, digamos, A sub A minúscula, y una regla de producción asociada que me dice que esta A sub A minúscula me da la A minúscula. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a permitir eliminar en las reglas en las que tenemos más de dos no terminales, pues uno de ellos. Van a ver más adelante cómo lo hago. Ajá. Entonces lo que hago después de esto es sustituir en las reglas mixtas que tienen terminales y no terminales del lado derecho, todos los terminales por estos nuevos no terminales que acabo de crear. Y ya que tengo esta sustitución, lo que voy a tener son dos tipos de reglas. Reglas que ya tienen forma normal de Chomsky, pero es que son del tipo de un no terminal me da otro terminal. Y lo que voy a hacer es las reglas que no tienen este formato, que tienen un no terminal que me da una cadena de no terminales, voy a eliminar esa cadena de la siguiente manera. Vean, voy a suponer que tengo una regla de como la que acabo de describir. Una A que se convierte en una cadena de no terminales. Si la cadena tiene exactamente, bueno, la cadena no puede tener un solo no terminal. Aquí esta K tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Por qué razón? Porque vean que si tuviera una sola B de este lado, si tuviera solo esta B, pues es una regla unitaria y se supone que ya las eliminé antes. Ajá, entonces esa situación no puede estar pasando. Bueno, entonces tiene que ser mayor o igual que cero. Cuando tengo exactamente, pero mayor o igual que 2. Cuando tengo exactamente dos no terminales de este lado, pues ya no tengo nada que hacer porque dos no terminales es una regla una producción que tiene ya la forma de normal de Chomsky. Entonces, realmente los casos problemáticos es cuando K es mayor que 2. Entonces, acuérdense, uno ya no existe porque el caso 1 porque ya eliminamos las reglas unitarias. 2 no me da ningún problema porque ya cumple con el formato de la forma normal de Chomsky. Es cuando K es mayor que 2 que sí me da un problema. Entonces, lo que voy a hacer en estos casos, vean, es lo siguiente. Para esta regla, voy a introducir un nuevo no terminal, un nuevo símbolo, llamémoslo C1, y lo que hago es cambiar esta regla por estas dos reglas nuevas. Entonces me va a dar B1 seguido de este C1 nuevo que acabo de introducir, y C1 me va a dar pues los no terminales que me faltan, los demás que están aquí en la regla. Ajá. ¿Qué voy a hacer después? Después de esto, vean cómo aquí ya tengo K-1 terminales. Si K-1 sigue siendo mayor que 2, entonces voy a repetir este procedimiento metiendo un nuevo no terminal hasta que finalmente pues me quedo con reglas que solo me dan dos terminales de este lado. Ajá. Y lo que hago es que como las reglas de este tipo, pues combinadas con estas me permiten pues producir lo mismo que antes, pues me quedo solo con las reglas que tienen dos no terminales de este lado y todas las demás las puedo desechar.
Entonces, de esa manera, pues ya tengo una gramática que se transformó a forma normal de Chomsky. Ujú. Bien, esto puede sonar un poquito abstracto. ¿Les parece bien que ponga un ejemplo? Sí, profe. Bien, vamos a ver. Voy a poner aquí entonces un ejemplo y para esto déjenme pues cambiar la disposición de la pantalla para que pueda verse el blog y el algoritmo simultáneamente. Ujú. Bien, creo que ahí está. Y vuelvo a compartir. Bien, ahora ven de un lado las láminas y del otro el blog, ¿no? Ujú. Bien, voy a aumentar el tamaño del blog para que sea más legible lo que voy a poner. Creo que con eso ya se lee. Entonces empiezo con un ejemplo de una gramática una gramática arbitraria. ¿Se acuerdan que tenía esta gramática para generar los palíndromas? Ujú. Va a tener esta forma. Bueno, tiene esta forma porque había puesto este ejemplo antes. ASA, BSB y finalmente tenemos el caso epsilon. Entonces, el primer paso es convertir esto en una gramática que no tenga la regla epsilon. Y entonces tengo una nueva gramática. No voy a poner las primas directamente. Ah, bueno, lo que ya sé que voy a hacer, voy a escribirle en otro color y eso va a ayudar. Permítanme un momento. Vamos a ponerla en rojo, por ejemplo. Esta gramática me generaría el mismo lenguaje. A, S, A, B, 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 S, B. Ajá, ahí está. Me genera el mismo lenguaje, salvo la cadena epsilon, por supuesto que no se puede generar. Y es una gramática propia. Bien, entonces ahora lo que necesito es transformar esta gramática y vamos a hacerlo en color verde. Vean, tengo aquí varias reglas problemáticas, ¿no? Esta primera, a ver, déjame poner aquí el cursor. Ajá, esta primera pues no tiene forma normal de Chomsky. Esta tampoco, ninguna tiene forma normal de Chomsky, ¿no? Entonces, el primer paso en el algoritmo, en el punto 1, es introducir esta idea de que vamos a tener reglas de este estilo, digamos. A sub A me genera la letra A sub B me genera la letra B. En realidad que yo le ponga A sub A y A sub B se encuentra relativamente irrelevante. Podría poner un nombre totalmente arbitrario. Puestos de esta manera como que es muy descriptivo, por eso estoy usando la convención que me propone el algoritmo. Pero piensen que ese es un detalle no importante. Lo importante es que yo tengo que introducir un nuevo no terminal que se convierte en el terminal deseado. Y ahora genero una nueva gramática. Vean, esta gramática va a tener esta forma. Sustituyo estos símbolos y entonces la A y la A minúscula en la primera regla y voy a tener A sub A, A sub A en lugar de la primera regla en rojo. Para la segunda regla en rojo voy a tener A sub A, S, A sub A. Para la tercera regla en rojo voy a tener A sub B, A sub B. Para la siguiente regla, ya no me ocupo en ese mismo renglón, lo voy a escribir abajo, voy a tener A sub B, S, A sub B. Entonces se dieron cuenta lo que hice. Lo que hice fue cambiar los terminales que aparecen en el lado derecho por no terminales bueno, siempre y cuando no me haga falta. Si ya tuviera una regla en la que queda un solo terminal del lado derecho, no tengo que hacer nada. Pero esa gramática en verde, se dan cuenta que ya está más cerca de una gramática en forma normal de Chomsky.
¿Cuáles son los problemas? Tenemos los problemas, bueno, tenemos cosas que están bien, por supuesto. Esta primera regla ya está bien, está en forma normal de Chomsky, esta segunda también está en forma normal de Chomsky, y ahora esta primera, en la S que me da A sub A sub A, esta ya está bien también, pero la segunda y la cuarta regla son problemáticas. La tercera también ya está en forma normal de Chomsky. Entonces, con esas vamos a hacer un paso más de transformación. Y para ese paso, lo que voy a hacer es, permítanme cambiar de color, hacer lo siguiente, vean. Ese ahora me va a dar, y nada más va a ser para algunas reglas, las otras las voy a conservar. Ese me va a dar A sub A seguida de una C, digamos, 1, y C1 me da S seguido de A sub A. Entonces se dan cuenta que estas dos reglas combinadas tienen el efecto de la segunda regla. Voy con la otra regla. La otra regla va a ser la cuarta regla. S me va a dar, vamos a ver, aquí tendríamos A sub B seguida de C2, digamos, y C2 me va a dar S seguida de A sub B. Se dan cuenta que en estos dos ejemplos, C1 y C2, ya de este lado tengo solo dos no terminales y por lo tanto no tendría que repetir el proceso. Aquí me detengo. Pero si tuviera, por ejemplo, aquí tres no terminales todavía, entonces tendría que crear un nuevo no terminal que se transforma en el primero. Más bien, el C1 se transformaría en el primer símbolo aquí, en S seguida del nuevo no terminal, y el nuevo no terminal se transformaría en los dos últimos no terminales. Ese procedimiento se repite hasta que me queden reglas adecuadas. Aquí ya terminé. Y entonces las reglas con las que me quedo al final, voy a ponerles un punto, o las voy a encerrar en un círculo. No, las voy a subrayar, creo que es más fácil. Con el color morado son esta ya estaba bien, esta también está bien, esta también está bien, y obviamente las que están en color morado abajo. Ajá. Entonces, ¿vieron cómo hice la transformación? ¿Preguntas? Profesor, tengo una duda. Bueno, Adelante. ¿cómo? Bueno, no sé si podría poner como un ejemplo de cómo quedaría cuando en la gramática original tiene más de un símbolo terminal. O sea, de que, por ejemplo, en la azul hubiera una D mayúscula o algo así. Es más Ajá. diferente. A ver, creo que no te entendí. Dices que si en el azul hubiera una regla en la que tuviéramos S que se convierte, en, digamos, en una D nada más. Ajá. Ah, Que bien, bien, hubiera, bien, bien. Ajá, sí, otro no déjame poner un terminal. ejemplo. Déjame poner un ejemplo ficticio específicamente para ese punto. ¿Te parece bien? No voy a poner la gramática completa, sino a ver si te entendí. Tuviéramos una gramática que me dice, mira, aquí tienes que S se convierte en D, se convierte en AC, se convierte en A, digamos, este ejemplo ficticio, ¿no? Y por otro tengo la regla que me dice D se convierte en ave. Ajá. Entonces, aquí en este caso, en la parte de la gramática propia, que la puse en rojo, me parece, haríamos esto. Tendríamos que, tendríamos esta nueva regla. Tendríamos que S se convierte en, fíjate cómo S se convierte en D y D me da AB. Entonces, tendríamos que S se convierte en AB, ajá, en AC, que esa está bien, no es una regla unitaria, y en A. Ajá, y la regla que D se convierte en AB, la podemos eliminar. ¿Por qué? Porque te das cuenta que D no se convierte en ninguna otra cosa, salvo en eso, y ya tenemos que, como S se convierte en D y D me genera otra cosa, pues lo estoy recuperando con esta primera regla de que S se convierte en AB. No sé si eso contesta tu pregunta. Ok, sí, 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 porque para poder convertir, o sea, convertirla a una forma normal de Chomsky se necesita ser propia, ¿no? Exactamente. Ok, ok, sí, muchas gracias, profesor. No, no dejé. Bien, ahí está. ¿Alguna otra pregunta?
¿No? Bien, bueno, entonces yo espero que la razón por la cual no hay preguntas es porque el algoritmo es bastante claro, me parece bastante transparente. Si no fuera así, por favor revisen las notas y regreso con mucho gusto a la próxima clase a explicar lo que no haya quedado claro. Bien, ahora, tal vez digo que el algoritmo es muy fácil y transparente. Lo digo porque no he llegado a forma normal de Greibach. Forma normal de Greibach, sí, el algoritmo es bastante complicado. Entonces, déjenme empezar a presentarlo en las láminas. Un momento, por favor. Bien, ahora tengo esto y voy a compartir solo las láminas para que se vean un tamaño mayor. Ahí está. Están viendo las láminas, ¿no? Bien, bueno, forma normal de Greibach es más complicado. De hecho, es suficientemente complicado como para que yo explique aquí el procedimiento, pero en la vida cotidiana, más bien lo que va a ocurrir es que ustedes seguramente van a recurrir a alguna biblioteca en algún lenguaje de programación de su preferencia, una biblioteca de compiladores, por ejemplo, en la que se hacen estas transformaciones por medio de algoritmos ya fijos, porque todo esto es algorítmico, por supuesto, no tienen que no depende solo de su ingenio. Aquí la solución que les voy a presentar da la impresión de que sí, pero en realidad todo esto se puede transformar en algoritmos precisos y se puede hacer un programa de computadora que haga estas transformaciones. Si alguno de ustedes usa para la tarea estos programas, yo no tengo objeción, de hecho será un aprendizaje muy útil porque en compiladores van a usar este tipo de programas como YACA, por ejemplo, se escribe YACC. Entonces no hay problema, siempre y cuando me expliquen lo que es el programa, por supuesto, no que simplemente copien la solución que les da el programa, sino expliquen por qué se llegó a ese punto. Entonces se vale hacerlo, adelantan un poco en su curso de compiladores entonces, y pues así que es una buena forma de aprendizaje. Pero mientras tanto, como tienen que explicarlo, es importante que se entienda el algoritmo. El algoritmo, entonces, les decía, es complejo y se basa en la siguiente idea. Vamos a partir no de una gramática propia, sino vamos a suponer que ya tenemos la forma normal de Chomsky. Esto no es indispensable, pero ayuda en la transformación. Entonces, voy a suponer que ya tienen esta forma normal de Chomsky, que acepta el lenguaje menos epsilon, y vamos a convertir en una forma normal de Greibach. Entonces, para esto, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vean, vamos a tomar para cada símbolo en no terminal el siguiente lenguaje. Vean, voy a definirlo así. Este lenguaje lo voy a denotar como R sub X mayúscula, X minúscula. Esta X mayúscula es cualquier símbolo en su alfabeto de no terminales. La X minúscula es cualquier símbolo en su alfabeto de símbolos terminales. Entonces no quiere decir que siempre tengan una mayúscula y su minúscula, sino pueden tener, por ejemplo, en el ejemplo que presenté antes, R sub S mayúscula, coma, A minúscula, por ejemplo. Bien, ¿y cómo vamos a definir este lenguaje? Este lenguaje lo vamos a definir así. Todas las cadenas beta de símbolos exclusivamente no terminales, ven aquí tengo gamma estrella, lo cual quiere decir que podrían ser epsilon, tales que si yo empiezo a generar cadenas a partir de este no terminal, llego a una cadena que empieza con este terminal, precisamente. Ajá, tiene ese terminal y después vienen estas betas. Ajá, bien. Esta cadena, este lenguaje más bien en particular, estas betas, es un lenguaje regular. Ahorita no es obvio por qué es un lenguaje regular, entonces déjenme argumentarlo un poco más en los siguientes renglones. ¿Por qué razón es regular? Vean como yo estoy poniendo solo símbolos del lado izquierdo, esto se puede convertir en un lenguaje, en una gramática lineal por la derecha. Uh-huh. Y entonces una gramática lineal por la derecha, pues me genera un lenguaje regular. Entonces, no se confundan, no es que todo el lenguaje que estamos tratando es un lenguaje regular, es un lenguaje independiente del contexto, pero en particular estas betas sí son de ese tipo. Uh-huh. Déjenme poner un ejemplo antes de continuar.
Debo tener uno aquí en las láminas. Un momento, por favor. Tengo aquí para el lenguaje paréntesis. Vean, esta es la gramática del lenguaje paréntesis ya en forma normal de Chomsky. ¿Se dan cuenta? Lo que tengo es que puedo generar AB, AC, SS, C me da S seguido de B, y A se convierte en el paréntesis que se abre y B en el paréntesis que cierra. ¿Se dan cuenta? Esto tiene forma normal de Chomsky. Entonces, ya a partir de esa forma normal de Chomsky para el lenguaje de paréntesis, voy a presentar cómo serían estos lenguajes. R, S, S, paréntesis, por ejemplo, este primero, vean, lo que hago es considerar todas las combinaciones de símbolos no terminales, en este caso tengo 4 de estos, S, A, B, C, con el paréntesis que abre. No todas son significativas, por supuesto, pero vamos a empezar con esta que es la más obvia. Vean, si yo tengo la letra S, me pregunto cómo genero, qué cadenas genero que empiecen con un paréntesis y después sigue cualquier otro símbolo no terminal. Aquí no, en este mi ejemplo creo que no es obvio cómo se consigue esto. Entonces, permítanme explicarlo junto con la transformación respectiva en el blog. Entonces voy a compartir otra vez toda la pantalla. Ahí está. Y ahora comparto el blog y para esto voy a generar una nueva página aquí en un cuadrado, ¿no? Ya está. Bien, entonces en la gramática original, esta de acá, vean, si yo empiezo con la letra S y me pregunto, a ver, ¿cómo haces para generar una cadena que empiece con un paréntesis? Vean, tengo varias opciones. Podría empezar con este paso, A seguido de B. Ahí todavía no tengo un paréntesis, pero en una transformación más, y pensando que siempre voy a convertir por la izquierda el primer símbolo no terminal, porque lo que me interesa es llegar perdón, el símbolo no terminal, porque lo que me interesa es llegar a un terminal. Entonces aquí tengo que generaría paréntesis B. Entonces ya está, estoy generando paréntesis. Bien, ahora, ¿qué otras opciones tengo? No es la única regla que me permite hacer eso. También tengo la regla que me dice, mira, puedes hacer lo siguiente. A seguido de C. Y esto a su vez te va a generar paréntesis C. Bien. Eso es correcto. Entonces tengo esa otra. Pero también tienes esta otra regla. S seguido de, perdón, S me genera S seguido de S. Vean, es la regla 3, esta de aquí. Y entonces, a su vez, aquí podré aplicar nuevamente la regla que tenemos arriba y tendría A, B seguido de S y después tendría paréntesis B, S y también podré aplicar después la otra regla, ¿no? Tendríamos aquí A, C y entonces tengo aquí paréntesis, perdón, entre comillas está C, que no la puedo quitar, paréntesis, en paréntesis parece una C, permítanme un momento, voy a cambiarlo para que quede claro, paréntesis, C seguido de S. Entonces, no sé si se dan cuenta que aquí ya tenemos varias cosas que podríamos generalizar. A mí lo que me interesa son los no terminales. Entonces, esto lo voy a subrayar en azul. Estas son las betas que me interesan. Entonces, tengo estas betas. Y entonces, beta pertenece a un lenguaje que voy a expresar con una expresión regular. Vean, puede ser o una B o una C, cualquiera de las dos cosas, seguidos de cierto número de S, porque con la S puedo estar repitiendo esto constantemente, ¿no? Entonces, seguido de S estrella. Es decir, puede no haber nada, como en este caso,
como en este caso, o puede haber una S aquí, o esto puede repetirse muchas veces, ¿se dan cuenta? Después de las B, si las S, puedo tener aquí muchas S. Entonces, esta es la forma en que lo puedo explicar. Regreso a mi ejemplo. Vean que eso es lo que tengo aquí. Precisamente esa expresión regular. El lenguaje RS, paréntesis que abre, se puede, es todas las betas, es decir, todas las cadenas de no terminales que generé a partir del símbolo S hasta alcanzar una cadena cuyo primer símbolo es el paréntesis que abre. Ajá. Bien, podría pensar qué pasa con el paréntesis que cierra, porque pues también tendría que preguntarme qué pasa con esto. Pero vean que S, no importa cuántas operaciones haga, nunca me va a generar una cadena que empiece con paréntesis que cierra, ¿se dan cuenta? Entonces el lenguaje R, S, paréntesis que cierra es el lenguaje vacío. Entonces, por esa razón, acá en el ejemplo no aparece, ¿se dan cuenta? Tengo las siguientes combinaciones. Tengo las combinaciones C, paréntesis, que abre, A, paréntesis, que abre, y B, paréntesis, que cierra. Esas combinaciones sí son significativas. No tengo R, paréntesis, que abre, perdón, A, paréntesis, que cierra. ¿Por qué razón? Porque pues no puedo generar el paréntesis que cierra a partir de la cadena del no terminal A. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo pasa con R sub B paréntesis que abre. No puedo generar el paréntesis que abre a partir del no terminal B. Entonces, por eso no están así. Pero en cambio, vean cómo si tengo a partir de C, puedo generar una cadena que empieza con el terminal que abre. Vean, C, de acuerdo con la gramática, se convierte en S seguido de B. Ajá. Y la S, pues me puede dar, por ejemplo, A, B, B, y esto me va a dar paréntesis que abre, B, B, o me puede dar también, me puede dar el otro caso, déjenme ver, SB. Ah, no, solo me puede dar, entonces sí me puede dar este otro, que sería AC, AC, B, y este en el siguiente paso me va a dar paréntesis que abre, C, B. Ajá. Y pues me puede dar, por supuesto, S, S, B, y esto a su vez ya vimos que pues me podría dar A, B, S, B, y esto a su vez me genera pues el paréntesis que abre B, S, B. Ajá. Bien, y hay otra derivación más, pero el punto es que todas esas derivaciones están capturadas por la regla que tengo aquí. Vean, a mí lo que me interesa son las betas que quedaron acá. Estas cadenas. Ajá. Bien. Entonces, lo que afirmo acá en las láminas es que esas cadenas corresponden a esta expresión regular. Vean cómo estos paréntesis de acá, no corresponden a símbolos terminales. Estos son paréntesis, los que ustedes utilizan en expresiones regulares, no son los símbolos no terminales. Esto me lleva a pensar que a lo mejor podría retrabajar mi ejemplo para usar corchetes, por ejemplo, aquí, y que no hubiera lugar a confusión, ¿no? Esto no tiene nada que ver con este. Bien, entonces voy a hacerlo para la siguiente versión de las láminas, o déjenme anotarlo. Un momento, por favor. Y en la lámina 29, voy a hacer ejemplo con paréntesis que se convierte en corchete, y yo creo que así va a ser más claro. No va a haber lugar a confusión. Bueno, entonces ahí está.
Estas betas que tengo de este lado, las puedo generar con esta expresión regular. Vean, es o una B o una C, ajá, seguidas de cierto número de S, un número arbitrario de S, probablemente ninguno, y después una B, ¿se dan cuenta? Es cierto, aquí esta corresponde a ese formato, ¿se dan cuenta? Es una B seguido de epsilon, y después de otra B. Aquí epsilon fue generado por esto. En el segundo ejemplo tengo una C, que correspondería a esta opción, seguido nuevamente de epsilon y una B, entonces corresponde a este otro caso. Este tercer caso correspondería a, vean, una B seguida de una S que fue generada por esta expresión y al final una B. Ajá. Y pues el otro caso que ya no escribí es el caso donde tengo una C seguido de una S sola y una B. Entonces, esta expresión regular genera el lenguaje que tengo aquí. Ajá, entonces ya lo capturé. Y finalmente vean estos dos últimos. A ver, permítanme, me cambios acá. Acá. Vean como si yo parto del símbolo A, pues aquí esto me produce directamente un paréntesis. Entonces, pues la beta es epsilon, ¿se dan cuenta? Y si parto del símbolo B, esto me produce directamente un paréntesis que cierra y pues por lo tanto la beta que sigue es una epsilon. Entonces, estos son los lenguajes que estoy diciendo que se generan en la primera parte de mi transformación de forma normal de Chomsky. Ajá. Entonces, déjenme regresar a las láminas nada más. Un momento. Aquí está. Ya estamos en las láminas. Entonces, aquí en las láminas, vean cómo ya construí estos lenguajes. Ajá. Y dado que son lenguajes regulares, lo que voy a hacer es crear una gramática lineal por la derecha que lo genere. ¿Por qué razón me conviene que sea así? Las gramáticas lineales por la derecha ya vimos cómo se generan utilizando algoritmos de la parte de lenguajes regulares. ¿Se acuerdan que dado un autómata determinista, yo puedo crear la gramática de una manera muy simple? Y el autómata determinista lo puedo construir a partir de las expresiones regulares que vimos. Entonces, esos pasos ya los estudiamos antes, me los voy a saltar en lo que sigue la presentación. El punto es que estas gramáticas lineales por la derecha, para distinguirlas, lo que voy a hacer es pues ponerles algo que las asocia con los lenguajes respectivos. Entonces aquí tendría, como tengo Rx sub X, bueno, R sub XX, esta gramática sería G sub XX. Ajá. Es una gramática lineal por la derecha y por conveniencia su símbolo inicial lo voy a denotar como S sub XX también. Ajá. Entonces, ¿qué voy a hacer después de que tenga estas gramáticas? Lo que voy a hacer es lo siguiente. En mis reglas en forma normal de Chomsky, de la gramática de la que partí, acuérdense, ajá, de este tipo, tienen A que se convierte en XY. Lo que voy a hacer es sustituir a la primera X por lo siguiente, por el símbolo terminal X, después el símbolo inicial de la gramática, ajá, que me está generando todos los no terminales que siguen después de esta X minúscula, es decir, el símbolo inicial de esta gramática, y después la Y. Y se dan cuenta que si yo hago esta sustitución sistemática, estas reglas ya tienen forma normal de Greibach, es decir, empiezan con un terminal y siguen una cadena de no terminales. Entonces hago esa sustitución sistemática y, por supuesto, al final, las gramáticas lineales por la derecha que introduje tienen problemas. ¿Por qué? Porque en esas gramáticas lineales por la derecha sí hay reglas epsilon y hay reglas unitarias, muy probablemente. Permítanme un momento. Perdón. Hay reglas entonces unitarias y reglas epsilon ahí probablemente. Lo que hago es volver a repasar la gramática que me resultó para eliminar estas reglas epsilon y estas reglas unitarias y convertirla en una gramática propia. Al hacer esta conversión, las reglas que me van a quedar no solo van a ser una gramática propia, sino que además ya van a tener todas el formato de forma normal de Greibach. Es como procede este algoritmo.
Ujú. Entonces, voy a ver estos pasos con el lenguaje de paréntesis. Ya vi el primero. Ujú. ¿Se acuerdan que aquí lo que hago es, tomo una gramática en forma normal de Chomsky que me lo genera, y después me fijo en los lenguajes R con las combinaciones de no terminales, con todas las combinaciones de terminales y no terminales posibles. Aquí primero el no terminal y cada uno de los no terminales. Vi en el blog que algunos de estas combinaciones me dan lenguajes vacíos, como R sub A, paréntesis que cierra. Entonces, esos los desecho, no me van a servir, por supuesto, ¿no? Me quedo solo con los que me generan algo. Ajá. Y son solo estos cuatro lenguajes. Ese que en algún momento me produce un paréntesis que abre, y entonces los no terminales que siguen después de que produce ese paréntesis que abre, pues van a estar definidos por esta expresión regular. Sé que produce un paréntesis que abre también y que los no terminales van a estar definidos por esta expresión, van a estar generados por esta expresión regular. A seguida de un paréntesis que abre y la expresión regular pues es muy simple, es épsilon realmente. Ajá. Eh, y acá paso lo mismo con B, paréntesis que cierra. Uh-huh. Entonces, ya que tengo esto, estos lenguajes los definí por medio de expresiones regulares, pues pienso en cómo generarlos con una gramática lineal por la derecha. Y aquí tengo estas opciones. Uh-huh. Bien, esto probablemente se vería mejor si lo pongo lado a lado. Entonces, permítanme un momento, por favor. Eh, a ver, aquí está. Vamos a abrir una copia de este mismo archivo. Ya tengo la copia, pero ustedes todavía no ven la copia. Denme un momento, ahorita la presento en pantalla también. Ahí está. Están viendo lado a lado las dos ventanas, ¿no? Entonces, me regreso de este lado y vean, por ejemplo, el primer lenguaje que es generado por esta expresión regular. Estoy dando una gramática lineal por la derecha para esto que me dice, mira, fíjate, perdona, aquí hay una aclaración importante. Ustedes me podrán decir, esto no es una gramática lineal por la derecha porque tienes dos no terminales. Pero dense cuenta, por favor, que en este caso, en esta ocasión, los símbolos no terminales de mi gramática original ahora se vuelven los terminales de estas nuevas gramáticas. Uh-huh. Entonces, B es un terminal en esta nueva gramática y C es un terminal en esta nueva gramática, lo mismo que S, por supuesto, ¿no? Entonces, meto nuevos terminales, tantos como me hagan falta, por ejemplo, nuevos no terminales, perdón, tantos como me haga falta, como esta X, por ejemplo, o esta Y aquí, o esta Z. Ajá. Entonces, los no terminales de mi gramática original, para efectos de estas gramáticas que estoy construyendo para estos lenguajes, se vuelven terminales. Ajá. Entonces, vean, esta cadena la puedo generar entonces con esta gramática que me dice, mira, ese, el símbolo inicial, vean cómo está subrayado, se subraya que es el símbolo inicial de la gramática de este lenguaje, ajá, ese me genera una B seguida de una X o una C seguida de una X. La X a su vez lo que me da es una S seguida de una X, ajá, o bien épsilon. ¿Por qué? Porque tengo esto de aquí, tengo estrella. Ajá. Me van a decir, oye, ¿sabes qué? Aquí ya tienes reglas que no son formas normales de Greibach. No te preocupes, esto es un paso intermedio, es lo que yo diría. Para el segundo lenguaje, lo que tengo es esto. Vean, lo que tengo es que lo genero por medio de esta gramática. El símbolo inicial se convierte en B seguido de Y, C seguido de y Y a su vez me va a dar S seguido de Y, que corresponde a eso que tengo aquí, ¿se dan cuenta? Y B seguido de Z, y Z se va a morir. Ajá. ¿Por qué tengo que poner esta Z, por cierto? Porque acuérdense que es una gramática lineal por la derecha, entonces tiene que tener algo acá. Ajá. Tiene que tener un no terminado al final. Bien, entonces ya tengo aquí esta situación. Bien, ahora que hago esa transformación, para el segundo caso también, para el tercer caso, pues es mucho más fácil. Tengo que S directamente me genera epsilon y el cuarto caso es igual de trivial.
S sub B, paréntesis que cierra, me genera epsilon. Y entonces, ¿qué hago? Esta gramática es una gramática provisional todavía. Lo que voy a hacer es que en la gramática original, esta de acá, voy a sustituir los elementos que están aquí. Vean, esta AB, la A, la voy a sustituir por paréntesis que abre y el lenguaje, el símbolo inicial de la gramática que me genera A, perdón, A paréntesis que abre. Ajá. Y después dejo la B. Bien, en la segunda regla ven que tengo A seguido de C y entonces lo que hago es sustituir la A por todo esto. Paréntesis que abre y el lenguaje que me genera todos los no terminales que siguen a paréntesis que abre. Ajá. En esta regla también hago lo mismo. Lo que hago es sustituir la S por el paréntesis que abre y el símbolo inicial de la gramática que me genera todos los no terminales que van a sustituir a esta S. Y dejo esta otra, por supuesto. Perdón, es esta S. Y dejo esta otra S, está aquí. Con la tercera, con esta regla, la cuarta regla, esta de acá, lo que hago es sustituir la S por paréntesis que abre y el símbolo inicial de la gramática que me genera los no terminales que van a seguir después, seguido de la B. Esta B la estoy conservando. Ajá. Para esta otra, pues ya no necesito hacerle nada porque tiene forma normal de Greibach, lo mismo que esta, ¿se dan cuenta? Y pues repito esto bueno, aquí ya tengo esto, ¿no? Ya tengo esta gramática, estas reglas, ya tienen todas formas normales de Greibach. Pero por supuesto que necesito continuar porque esto no ha terminado. Necesito recuperar las reglas que están aquí, pero estas reglas no puedo dejarlas así como están. Vean, esta primera gramática, lo que tengo que hacer es cambiar a la B por el símbolo del paréntesis que cierra, seguido del símbolo inicial de la gramática que me genera todos los no terminales que van a sustituir a esta B. Y la X pues la copio. Aquí esta C la sustituyo por el paréntesis que abre, seguido del símbolo inicial de la gramática que me genera los no terminales que van a sustituir a esta C, seguido de la X. Y repito este paso caso por caso. Por supuesto que esto lleva un rato, ¿no? No es tan trivial. Y vean cómo aquí todavía tengo algunas reglas epsilon, por supuesto, ¿no? Aquí tengo una regla epsilon y tengo aquí otra regla epsilon. Pero el caso es que en estas gramáticas hago estas sustituciones y estas reglas pues se van a la basura, la mayor parte de ellas. Todas las que no tienen forma normal de Greibach, no voy a necesitarlas, pero estoy recuperándolas por medio de estas transformaciones. Finalmente, pues voy a tener algunas reglas epsilon, ¿se dan cuenta todavía? Entonces, en el último paso, lo que hago es eliminar las reglas epsilon y por supuesto que hay símbolos que no sobreviven a esta fase. Vean, por ejemplo, Z que se convierte en epsilon, pues no me hace falta. No aparece acá como se convierte en epsilon, pues esto va a ser sustituido por epsilon y entonces Z no va a hacer falta. Entonces elimino las reglas epsilon y esta es la gramática que resulta finalmente de todo el ejemplo. Vean, son varias de las que ya teníamos, más las, ¿cómo se llama? Más las reglas estas que tengo aquí, ¿no? De sustituir estos símbolos de los nuevas que siguen aquí por estas cosas, ¿no? Ahí está. Eso es lo que hago. Finalmente me quedo con esta. Bien, pues es bastante largo esta transformación, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo les pido que por favor la estudien con calma, vean paso a paso lo que estoy haciendo. No me parece que ese ejemplo lo tomé de Cousin. No recuerdo si el Cousin explica más que yo. Me da la impresión de que no, que incluso lo explica menos. Pero, pues, para quien tenga dudas, recurra al texto a ver si hay algo más ahí que me salté o que se entiende mejor en palabras de Cousin.
y la próxima clase me pueden hacer preguntas. Por lo pronto, no sé si hay preguntas en este momento. ¿No? Bien. Bueno, no aspiro a que todo el mundo haya comprendido todo lo que expliqué anteriormente. Creo que hace falta regresarse a las láminas y estudiarlas con calma. Entonces, háganlo como les dije, por favor. Y pues la próxima clase resolvemos dudas sobre esto. ¿Les parece bien? De acuerdo, gracias. Muy bien. Entonces, a ver, déjenme ver. ¿Hay alguien aquí en el chat? Ese es un mensaje nuevo, a ver qué dice. Ah, es un... De acuerdo, bien. Bueno, entonces voy a detener la grabación entonces.